Vamos a hacer un regulador de voltaje. Este regulador de voltaje vamos a irlo armando poco a poco. Vamos a hacer la descripción de cada una de las piezas que debemos utilizar. Una resistencia de ohmios y un watt de potencia. Vamos a utilizar un transistor PNP, que es el tipo 42. Vamos a utilizar también un capacitor cerámico de 1 microfaradio que trae la nomenclatura 104. Vamos a utilizar también el regulador de voltaje 7805. Este mismo lo vamos a utilizar para conectar nuestro voltímetro y amperímetro y que tenga una alimentación constante de 5 volts, los 5 voltios. Vamos a utilizar también el regulador de voltaje IM317. Vamos a utilizar un potenciómetro de 5K. Vamos a utilizar una resistencia de 120 ohmios, que puede ser de 1/4 de watt o hasta de medio watt. Vamos a utilizar un capacitor electrolítico de 10 microfaradios a 50 voltios. Vamos a utilizar un capacitor electrolítico de 22 microfaradios a 50 volts. Y a partir de ahí vamos a utilizar dos precisamente para hacer la salida de nuestro regulador. Las características de este regulador es que vamos a poder trabajar con voltajes máximos hasta de 35 volts. Esto va a depender de la fuente de alimentación que estemos utilizando. Para el LM317 tenemos dos encapsulados. Nosotros vamos a utilizar el T220. En este caso, el datasheet de este regulador nos dice que lo podemos alimentar con un voltaje máximo hasta de 40 volts. Y nos va a regular en un rango desde 1.24 volts hasta aproximadamente 35 volts. En el encapsulado que se menciona que vamos a utilizar T220 soporta un máximo de corriente de 1 ampere. El otro encapsulado tiene el TO3 que nos soporta hasta 5 amperes. Pero para que nosotros podamos hacer que este regulador trabaje con un amperaje mayor al que se soporta, es para lo que vamos a utilizar el transistor. En este sentido, la mayor parte de la corriente va a correr a través de nuestro transistor sin saturar o esforzar a nuestro regulador. Para comenzar, unimos nuestra resistencia de 1 ohm a nuestro transistor. Esta resistencia está unida a la base y al emisor del transistor. A la base de nuestro transistor también tenemos que conectarle el condensador cerámico de 0,1 microfaradio. Para el regulador LM317 empezamos por conectar los capacitores. El capacitor de 10 microfaradios va conectado al terminal de ajuste del regulador y el capacitor de 22 microfaradios al terminal de salida. Estos dos van conectados por el lado positivo, ya que el lado negativo va conectado a tierra. A nuestro regulador LM317 se le conecta también la resistencia de 120 ohms. Este va conectado a las terminales de ajuste y salida del mismo. Para el recorrido de la corriente, empezamos por conectar la base del transistor a la salida del LM317 y luego conectamos la entrada al regulador 7805 y la entrada del regulador LM317 a la base del transistor. Por último, para conectar el potenciómetro, conectamos su primer terminal a la terminal de ajuste del LM317 y su segunda y tercera terminal al negativo del circuito. Como podemos observar, acá tenemos el circuito simulado en Multisim. Está siendo alimentado por una corriente de 40 volts y pues vamos a hacer la prueba. Acá está nuestro potenciómetro al que podemos pues bajar la intensidad de corriente que va a llegar al multímetro y lo podemos aumentar a nuestra preferencia.
El proyecto estaba siendo alimentado con carga de corriente directa. Em, Antes de empezar a grabar, se me ocurrió hacer una última prueba para ver que todo estuviera en orden. Sin embargo, creo que conecté positivo y negativo al revés y eso hizo que quemara el potenciómetro, por lo que se puede observar en el video que adjunté que pues el circuito sí manda corriente, pero el potenciómetro no regula la corriente o bueno, no disminuye ni aumenta la corriente que pasa por el, por el circuito llegando a la LED, porque pues se quemó al hacer pues las últimas pruebas antes de empezar a grabar.